Y dice que cuando en el desierto hubo una guerra, Moisés levantaba las manos. Mientras él las mantenía levantadas, la victoria caía sobre el pueblo de Dios. Las bajaba y el pueblo de Dios empezaba a perder. De tal manera de que el dolor de las manos no lo pudo hacer que mantener las manos levantadas, y fue necesario que el sacerdote y otro hermano más le detuvieran las manos para que hubiera victoria. Pero también ellos se cansaron, hasta que finalmente agarraron las manos de Moisés y lo pusieron sobre la roca. Y entonces, puesto sobre esa roca, pudo mantener las manos levantadas hasta la victoria. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. ¿Y sabe qué? Esa roca fue levantada, las manos de él fueron clavadas en un espantoso dolor, y ahí se mantuvieron detenidas hasta que logró la victoria para nosotros. Entonces sí, hubo un gran terremoto, y entonces el velo del Santísimo quedó abierto. ¿Quién vive, hermanos? Gustará usted levantar las manos en el nombre de esa roca que es Cristo, para que el Espíritu de Dios venga y nos dé la victoria en el entendimiento, la victoria en el ánimo, para poder escuchar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos espíritu de entendimiento, espíritu hermoso, Señor, por la sangre, Padre, por el sacrificio de Jesús. En esta noche te pedimos que nos bendigas. Tenga misericordia de mí una vez más, Padre. Le doy gracias, Señor, porque usted ama este pequeño rebaño, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por amarlo. Gracias, Padre, te pido que nos ayudes. Permíteme hablarles de tu hermoso Hijo Jesús, Señor. Permíteme, dame gracia, Señor. Pon gracia en mis labios, en mi corazón y en mi mente. En el nombre maravilloso de Jesús levanto mis manos, Señor, y te pido compasión por mi vida y compasión por cada uno de nosotros, Señor. Amén, Padre Santo. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 16. La carta de Pablo a los Colosenses capítulo 3, verso 16. La carta de Pablo a los Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándose unos a otros y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Pudieran sentarse, por favor, hermanos? Bendito Dios. Los días que pasamos juntos aquí, hace unos días pasamos días juntos, estuvimos escudriñando las escrituras de los profetas. Bendito Dios. Y hoy reflexionaba y decía, muy amados, en estos días pasados que Dios nos regaló, vimos el lenguaje simbólico que Jesús como maestro utilizaría, y que juntamente con los proverbios o parábolas haría señales milagrosas con un fin educativo. Y esta simbología comparativa y las señales milagrosas serían las poderosas herramientas en la revelación de los sufrimientos o padecimientos de Cristo como fundamento de justicia para la salvación del alma. Amén, hermanos. Eso lo vimos, hablábamos, hermanos, estuvimos hablando de que Dios nos regalaría a Cristo como el maravilloso maestro de la sabiduría. Vimos que las herramientas, iba a usar dos herramientas muy poderosas en la revelación del misterio acerca de Cristo, acerca de los padecimientos, acerca del sacrificio, acerca de la ofrenda del amor de Cristo. Pero que Jesús iba a utilizar dos herramientas, ¿se acuerdan? Los proverbios y las señales milagrosas, para revelar cosas muy escondidas. Y hemos estado viendo en estos días con respecto al misterio del sacrificio de su sangre, y con respecto
al sacrificio de la ofrenda de su cuerpo. Vimos que los profetas nos anunciaron la tortura de Cristo al morir de sed por derramar su sangre como ofrenda a Dios por nuestros pecados, para que asimismo, como Cristo derramaría su vida, la cual es su sangre, de la misma manera Dios derramaría los manantiales del agua viva, lo cual es su Espíritu Santo, para saciar la sed espiritual de nuestro espíritu, para saciarnos del gozo pleno y del deleite espiritual eterno, como lo expresa el salmista. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Por los padecimientos del sacrificio de su sangre, de esta bellísima promesa que Dios nos daría de los manantiales del agua viva, dijo Jesús a la mujer de Samaria: de cierto te digo, el que tome agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el que tomare del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para la vida eterna. Como dice el salmista, te mostraré el camino de la vida. En tu presencia hay un gozo completo, total, y delicias, un deleite en el espíritu que no tiene fin. Es decir, que salte ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, a través de esa preciosa, de que el sacrificio de Jesús, de haber muerto con un amor tan grande por nosotros de sed, eso lo estuvimos viendo, nomás estoy recordando un poco. Como respuesta a esa generosa ofrenda de Jesús, Dios derramaría su propia vida. La vida de Dios es su espíritu. La promesa que Dios nos hizo de derramar sobre los viles pecadores, esa vida eterna, esa presencia, esa dulzura de amor sobre nosotros. ¿Quién vive, hermanos? ¿Podemos alabar al Señor? Por ello también Jesús, con gran amor, en el gran día de la fiesta, levantó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, como dice el Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos, manantiales de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en el Señor Jesús, que creyesen en esa promesa de ese sacrificio, de esa tortura, de esos sufrimientos por derramar su vida, que es su sangre. Al morir Jesús de sed, Dios no nos negaría los manantiales de la vida, que es su Espíritu Santo. Por eso Jesús, con un amor muy grande, le dijo a la mujer de Samaria: el que tome agua de este pozo otra vez va a volver a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén, hermanos. Por la fe en la Escritura sobre el sacrificio de su sangre, por la fe en Él, el que cree en Él, como dice la Escritura, en la fe en este precio de amor del Señor, es imposible que no venga la presencia hermosa de Dios. Amén, hermanos. También vimos el hermoso tesoro que Dios nos daría por la ofrenda del sacrificio de su cuerpo, los padecimientos de su cuerpo o su carne, por lo cual vimos en la simbología del pan a Cristo como la espiga en el proceso de llegar a ser el pan, para hacer de su sacrificio una fragancia grata, para que a través de este sacrificio de su carne llegásemos a ser olor grato en Cristo para Dios, como lo expresa el apóstol Pablo. Efesios 1:6, si me hacen el favor: para alabanza de la gloria de su gracia, dice Pablo hablando de esto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién vive, hermanos? En la figura de que está en la ley acerca del sacrificio del cuerpo de Jesús, había un propósito: hacernos aceptables. Como en la figura, en la ley de Moisés, se nos anunció del propósito del sublime sacrificio del cuerpo de Cristo, por medio de ello tendríamos acceso al Padre Celestial por medio de su Espíritu. Seríamos como un perfume grato a Dios a través de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Nosotros vimos que los sacerdotes traían harina después de haberla procesado y la amasaban, y entonces la metían en una ofrenda de los hornos,
y subía un olor grato, ofrenda grata, perfume, una fragancia grata ante Dios. Amén, hermanos. Nosotros vimos que Jesús, en la simbología de la espiga, sería sometido a una tortura tan grande, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Ahora, la fe en ese sacrificio, la fe en esa virtud de Cristo, en esa ofrenda, en ese amor de Cristo, es donde está la fortaleza en nuestro corazón para podernos acercar a Dios. Nosotros, a través de Cristo, somos un perfume grato al Señor. Como acabo de leer en Colosenses 3:16, dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. A través de ese sacrificio de su cuerpo, nosotros somos un perfume grato a Dios. Somos algo agradable a Dios, algo apetecible a Dios. Dios nos busca como tesoros. Dios tiene el anhelo de estar cerca de nosotros. ¿Sabe lo que nos ha llevado a ese tesoro? Creer en Cristo. Amén, hermanos. Como dice la Escritura, creer en los padecimientos, creer en esa ofrenda de amor de nuestro Señor. Bueno, estas cosas fue las que vimos en los estudios de estos días que pasaron. Vimos nosotros como temas el mensaje acerca del mensaje cristocéntrico, vimos a Cristo como el maestro de la sabiduría, vimos al maestro del proverbio, vimos nosotros las señales milagrosas en la revelación del misterio de Cristo, vimos el desarrollo de la simbología en el milagro del pan. ¿Se acuerdan, hermanos? Y vimos también el objetivo de la sangre, del sacrificio de la sangre del Señor, y vimos cómo Dios prometió regalarnos un maravilloso espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos desde el día que creímos con todo nuestro corazón en el Señor. Ese espíritu no se manifiesta por nuestra perfección, no se manifiesta por nuestra virtud, no se manifiesta por nuestro mérito, es por el precio del mérito del Señor. Por lo cual Dios se acerca con ternura a nosotros. Llegamos a serle a Dios tan agradables y llegamos a hacerle a Dios un tesoro. Dice el apóstol Pedro acerca de esto, dice que nosotros somos edificados en una casa espiritual. ¿Quién vive, hermanos? Objetivo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Él, nosotros somos como un perfume grato. Lo que hacemos, esta ofrenda que se trae, no tendría ningún valor sin Él. Todo lo mejor de nuestra vida, de nuestra perfección, sería para el bien nuestro, pero no nos serviría para tener la vida eterna. Amén, hermanos. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo en estos días de clases. Vimos también esa enseñanza tan preciosa de Cristo como la puerta, ¿se acuerdan? El velo del Santísimo. Vimos también al Señor como el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Vimos cosas tan preciosas en las cuales conviene reflexionar, porque créanme, hermanos, no basta esos días que estudiamos. Se necesita que usted se apasione de esa enseñanza, que usted la ponga en su corazón. Yo me acuerdo mucho cuando Jacob, cuando se quiso ir de Labán, el suegro no lo quería dejar ir. Dios habló con él y le mostró que las borreguitas se saltaban de un lugar a otro, pero Dios le dijo cómo. Fue al lugar donde bebían agua y puso unas varas, de tal manera que cuando las borregas llegaban a tomar agua, estaban ahí frente a esas varas pinteadas ahí, y cuando se apareaban ante los ojos de esos animalitos, entonces las borreguitas salían fajeaditas. ¿Quién vive, hermanos? Sabe que nosotros también necesitamos contemplar en Cristo. Nosotros necesitamos que dentro de nosotros se haga tan patente el valor de ese sacrificio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, ahora, aquí en el verso que leímos, en esta parte dice que es propósito de Dios que nosotros, que la palabra de Cristo, es decir, la enseñanza acerca de Cristo, abunde en nosotros. Es decir, que no sea pobre el conocimiento acerca de Jesús, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien. Nos conviene a nosotros aumentar el conocimiento, ir creciendo más. El mensaje es el mismo, pero ahora quiero llevarlo a las palabras que Jesús dijo ahí en San Juan 14:6, si me hace usted el favor. San Juan 14:6. Si son tan amables, San Juan 14:6, Jesús ya sabe lo que le dijo, ¿verdad?
dijo el Señor, nadie, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. A ver, repitámoslo por favor como de memoria. Nadie viene al Padre si no es por mí. A mí me impactó mucho hace tiempo el testimonio de una persona que duró 2 horas muerto, un ex testigo de Jehová, que murió tragado por la ladilla en su cerebro y en su cuerpo. Quedó inválido debido a que tuvieron que darle una receta de alimentación donde le trataron de que no se produjera la grasa, porque es el medio donde se desenvuelve la ladilla. Pero al no producir grasa también en su cuerpo, hizo que las arterias, las partes de sus huesos se secaran y quedó inválido. Aparte de quedar inválido, quedó ciego. Este hombre no creía que después de la muerte existiera la vida. Juan Méndez se llama este ex testigo de Jehová. Hermanos, un ingeniero de allá de Chihuahua. A mí me impactó mucho porque este hombre, independientemente que la gente tenga una idea equivocada de la palabra de Dios, eso no significa que Dios va a cambiar de opinión. Este hombre muere y se da cuenta que sí existe la vida después de la muerte. Sí, hermanos, y otra cosa, él desde muy niño fue muy entregado a ser muy fiel dentro de su religión, tratando de agradar a Dios. Pero ¿cómo me impactó a mí cuando este hombre, al morir y quedar en su espíritu en ese lugar de ese hospital, hermanos, se dio cuenta que estaba perdido? ¿Quién vive, hermanos? ¿Sabe qué, hermano? Dice que qué terrible es morir sin salvación. La religión que le enseñaron a él desde niño, desde los cuantos años, y era de lo más perfecto en su obediencia, llegó a ser un gran líder a nivel nacional de los jóvenes testigos de Jehová. Él les enseñaba precisamente a pervertir los principios divinos de Dios, a que no hay vida después de la muerte. Pero ¿cómo me impactó a mí las palabras de este hombre? Hermano, dijo, qué triste es morir sin ¿qué? Sin salvación. Dios tuvo misericordia de él, y ese Dios que usted y yo alabo, que se llama Jesucristo de Nazaret, se presentó con él, le dio un hermoso abrazo y dijo que todo lo que no había podido obtener a través de la religión, lo obtuvo con un abrazo del Señor. Una dicha, un gozo inefable. Y entonces vino un detalle. Este hombre, cuando se dio cuenta que su religión, en vez de ser piedra firme donde poner los pies, eran arenas movedizas. Muy confundido este hombre en su vida, en su espíritu para con el Señor, le dice: Señor, ¿cuál es el grupo religioso verdadero? ¿Los manganos? Y le dijo el Señor: no, le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y aferrado aquel amigo, otra vez le vuelve a decir: ¿será esto es la religión? O sea, ¿sabe qué le han enseñado a la gente? Que la verdad es una iglesia, que la verdad es un grupo religioso. ¿Quién vive, hermanos? Le han enseñado que el camino para poder, único para tener a Dios y tener las bendiciones de Dios, es ese grupo religioso. Es un evangelio falso, porque aquí Jesús le dice a él, le enseña. ¿Qué maestro tan grande? Le dice: no, aquí no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Entonces dije: Dios mío, qué importante es a nosotros las personas, saber que Jesús solamente es el camino, la verdad y la vida. Y repetimos, aquí dice Jesús: nadie viene al Padre, nadie puede ir con Dios, nadie puede llegar con Dios. Dice que la única manera, dice Jesús, de poder llegar a ese lugar tan maravilloso que es donde está el Señor, Él es el único camino. No hay ningún otro camino más que ese, o la única forma para llegar con Dios, excepto Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí.
congregación se predicara que esos que son, y saben que así se han desviado los hermanos, nomás comienzan a agarrar cierta famita y se sienten muy bendecidos, se sienten que son la religión verdadera, que solo ellos tienen la salvación, que es por medio de ellos, por verlos a ellos, por pensar como piensan ellos, por caminar como caminan ellos, por suspirar como suspiran ellos, que por eso van a estar con el Señor. Es terrible eso. Pero aquí lo importante es saber por qué Jesús es ¿quién? El camino. Porque yo reflexionaba en Zapopan cuando comencé a armar este mensaje acerca de Jesús como el camino, porque me impactó y me sigue teniendo impactado. Qué importante para mí es esto. No dejan de resonar en mi conciencia. Qué importante es que el pueblo de Dios sepa que solo Jesús es el camino. ¿Por qué Él es el camino? Y ya no basta, decíamos que la enseñanza acerca de Jesús es una fe demostrativa. Hay que demostrar a través de las palabras que Dios habló por los profetas de Israel que Cristo es el camino y por qué es el camino y de qué se trata. No basta repetir, sino saber la doctrina, la revelación de la doctrina del Señor. ¿Por qué solo Jesús puede ser el camino? ¡Aleluya! ¿Por qué Jesús se atreve a decir que no hay otra forma de poder llegar con el Padre, sino únicamente por Él? Y vuelvo a decir, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, ningún grupo, ningún líder, ninguna persona, ningún poeta, ningún científico, ningún perdido, ningún drogadicto, ningún alcohólico puede llegar con Dios si no es a través de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Y en esta noche vamos a tratar de profundizar un poco lo que Dios nos ha regalado en estos días, porque cómo nos gozamos, ¿verdad, hermanos? Yo sé, yo siento, y usted sabe que no fue mi capacidad ni la capacidad de nadie. Sentimos que Dios nos abrigó, ¿se acuerdan? Sentimos a Dios en nuestros corazones, un fuego dentro de nuestro ser. Toda nuestra vida fue cambiada. ¿Se acuerdan que fue cambiada? ¿Verdad que nada fue igual después de esos días? ¿Vino más fortaleza o menos fortaleza? Más fortaleza. ¿Vino mayor o menor seguridad? Mayor seguridad. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué se nos manda en Colosenses 3:16? Que crezcamos en conocer más de la palabra o de la doctrina o de la enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que avancemos más en el conocimiento de Él. En Zapopan decía yo, ¿qué es un camino? En primer lugar, un camino es una de las necesidades vitales de la humanidad. Los maestros, los doctores, un gobierno, un abastecimiento de agua, abastecimiento de alimentos, son cosas vitales para la sobrevivencia o para la vida de un pueblo. Un camino es indispensable. Y decíamos en Zapopan, ¿a dónde podemos ir sin camino? A ningún lado. Si usted va a la escuela, ¿qué necesita? Camino. Si usted va a México, ¿qué necesita? Camino. Y si usted va al súper a abastecerse de la comida, ¿qué necesita? Camino. Sin camino no se puede ir a ningún lado, menos al cielo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién vive, hermanos? El camino es uno de los proyectos más grandes de Dios con respecto de la doctrina cristocéntrica. El libro de Génesis nos enseña sobre la vida de Isaac. Dice que su esposa al principio fue estéril, era un proyecto de Dios. El profeta le oró a Dios y la mujer quedó embarazada. Hermanos, dentro del vientre de esa mujer, de la esposa de Isaac, se gestaban dos seres. Y uno de ellos
desde las entrañas de su madre, su más grande anhelo, su más grande propósito, su más grande deseo, su más grande misión, su único anhelo en la vida es que Dios fuera de él y él ser de Dios, estar cerca con Dios. Alaba el nombre de Jesús. Y lo primero que hizo fue luchar con su hermano y salir primero del vientre de su madre, porque Dios dijo que cualquier varón que abriera el vientre de una matriz de la mujer, ese muchacho era consagrado para ser el primero con Dios. ¿Quién vive, hermanos? Para ser para Dios. Y Jacob luchó desesperadamente por salir primero y no lo logró. Pero ¿sabe que no desmayó? Desde fue creciendo aquel chico, y en vez de andar jugando pelota y andar acá y andar viajando y andar pensando y andar de atleta, su propósito era uno solo: que Dios fuera de él y él ser de Dios, estar junto a Dios, ser de Dios, tener la bendición de Dios. Y no paró. Y un día que tuvo la oportunidad, le dijo a su hermano que andaba hambriento, le dijo: oye, ¿me das? Era cocinero el hermano Jacob. Le dijo: ¿me das de tu comida? Y él le dijo: te la doy toda. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, no puede caminar con Cristo. Toda te la doy, todo te doy la cazuela, nomás dame el derecho. Eso que tú no valoras, eso que tú no aprecias, eso que no vale nada para ti, dámelo a mí. Yo tengo hambre, yo tengo sed de que esa bendición de primogenitura que tú tienes sea mía. Yo te doy toda la cacerola de lentejas. Dame la oportunidad de tener la bendición de ser yo el que esté cerca de ese Dios vivo. Oh, la primogenitura, ¿para qué la quiero? ¿Quién vive, hermano? Le arrebató el tesoro, le arrebató la bendición. Y luego vino un riesgo muy grande, la primogenitura, y luego vino también a arrebatarle la bendición. Tuvo riesgo de maldición, pero se arriesgó a ser un maldito porque quería la bendición de Dios. Amén, hermano. Y también se la arrebató su hermano. ¿Quién vive, hermanos? Y entonces sí, el que era nacido conforme a la carne, dice la Escritura, conforme a la naturaleza de este mundo, comenzó a perseguir al que era nacido bajo el Espíritu. Y Jacob se fue huyendo porque tenía peligro de muerte. Alabemos al Señor. Después que fue coronado con la victoria de arrebatar la bendición, entonces vinieron las visiones celestiales. Dios le puso una corona de profeta y comenzó Dios a hablarle de un proyecto celestial. Lo primero, en un lugar, en un paraje solo, puso su cabeza sobre una piedra. ¿Quién vive, hermanos? Y vinieron las visiones de Dios en el sueño y comenzó el primer proyecto. Comenzó a ver una visión donde miraba una escalera que hacía que allá donde vive Dios en la altura se viera tan cerquita de la tierra. Y de esa manera había un solo camino, había una sola manera de llegar con ese ser. Ángeles bajaban, ángeles subían, la voz de Dios se oía. ¿Quién vive, hermanos? ¿Sabe qué le mostró? El proyecto de un camino. ¿De cuántos caminos para llegar al Padre? Uno, un solo camino. Alabemos al Señor. Y también le mostró otras partes del proyecto celestial. Le mostró el tabernáculo o templo. Y juntamente con el tabernáculo le presenta también la puerta. Después que despierta de las revelaciones, dice: cuán majestuoso es este lugar. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién vive, hermano? Qué hermoso, hermanos. Muy bien. Una de las grandes necesidades del hombre es un camino. Sin camino no se puede ir a ningún lado, mucho menos con Dios.
nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Desde que el hombre pecó, fíjense hermanos, en un detalle tan sencillo, hermanos, que necesitamos escudriñar. Desde que el hombre pecó, quedó separado de la gloria de Dios. Alabe al Señor. Desde el día que el hombre pecó, ¿quedó qué? Separado de la gloria de Dios, de la presencia, de la ternura, del calor, de la dulzura de Dios. Alabemos al Señor. El camino que permitía el trato íntimo entre Dios y sus criaturas era la inocencia o la no conciencia de pecado. Porque vuestros pecados han hecho ¿qué? Separación entre ustedes y yo, dijo el Señor. Entonces quedó el hombre destituido, quedó el hombre ¿qué? Separado por el pecado. Ya el hombre de ahí en adelante ya no tuvo la fortaleza para ir con Dios con aquella libertad que tenía antes, porque el camino que le permitía tener un trato íntimo, una comunicación estrecha con su Creador, era la inocencia, era la no conciencia de pecado. Pero el día que su conciencia se manchó, el día que quedó con conciencia de pecado, ese día ya no tuvo fuerzas para ir con Dios. Ya no había camino. El camino se había ¿qué? Roto. ¿Sí están poniendo atención, hermano? ¿Sí me entienden ese detalle? Y quiero hacer hincapié. ¿Pudo ir el hombre más con Dios? Ya no pudo. ¿Y sabe usted que ya no puede ir por sí solo con Dios? Ya no puede. Génesis 3, por favor, abran sus Biblias. Génesis 3, versos 9 y 10. Tenga usted el privilegio. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que permitía, vuelvo a decir, la comunión íntima del hombre para con Dios? La inocencia, ¿verdad, hermanos? La no conciencia de pecado. Pero el día que el hombre manchó su conciencia, el día que le pecó, fue destituido, fue separado de la gloria de Dios. Ya no hubo camino para poder ir a Dios. Ya el hombre no pudo ir, porque un camino es para ir a un lugar. Para ir con Dios ya no podía ir con Él. Dijo: oí tu voz y tuve ¿qué? Miedo. Ya no pudo él convivir con Dios. Entonces vimos que el camino que permitió que el hombre siguiera conviviendo con Dios, ¿sabe qué? ¿Cómo arregló Dios este asunto? El hombre ya no podía ir con él. Entonces Dios hace algo para que el hombre pudiera seguir yendo, acercarse a Dios, no entrar con Dios, acercarse a Dios como alguien que está en una cárcel y llega a las rejas, a un lado está preso, pero ahí a través de las rejas puede todavía oír o convivir con Dios. Fueron los sacrificios. Dice que Dios vistió con pieles de los sacrificios de animales al hombre para que no tuviera una desnudez de tipo espiritual. Alabe el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Sí están entendiendo, hermano? Sí. Entonces, ¿cuál fue el camino que se tuvo que Dios establecer para que el hombre pudiera ir con Dios? Los sacrificios. Sin sacrificios, el hombre no podía ¿qué? Convivir con Dios. Y sabe que tampoco puede ahorita. ¿Sabe cómo puedo yo ir a Dios? Solo a través de Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto. No nomás para llegar a las rendijas, allá los barrotes de la cárcel, sino que las puertas han sido rotas y ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor, ¿no? Es un mensaje muy sencillo que vamos a ver en esta noche, pero tan importante, hermano. Entonces, ¿por quién puedes ir tú a Dios? ¿Por medio de tus buenas obras? ¿Por medio de tu perfección?
por medio de que tú eres lo más especial, porque tú puedes ir por tus propios méritos con Dios. No puedo, yo no puedo, y tú tampoco puedes. Hermano, usted tiene libertad. Yo tengo libertad, pero costó muy caro esa libertad. Costó muy caro ese derecho. Costó muy caro esa fortuna. Sí, hija. Qué precio tan hermoso, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces establece Dios los sacrificios. Entonces vimos que el camino que permitió que el hombre siguiera conviviendo con Dios fueron los sacrificios con los cuales Dios cubrió la vergüenza espiritual del hombre. Todo esto como una sombra. Fíjese bien, todo esto como una sombra del verdadero camino o sacrificio que permitiría que el hombre regresara a estar con Dios. Hebreos 9:8, por favor. Dice aquí el escritor a los Hebreos que el Espíritu de Dios en las Escrituras se enseñaba a través de todas las figuras que hubo en Israel acerca de los sacrificios, acerca del tabernáculo, acerca de todas esas cosas. ¿Sabe qué dice el Espíritu de Dios? Que Dios mostraba, que el Espíritu de Dios mostraba que aún no había camino para entrar al lugar santísimo, para entrar al Padre, para entrar con Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿dónde queda la jactancia humana? ¿Es por nuestros méritos o es por la obra de Cristo? ¿Ya lo encontró? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Sí lo hallaron ya? Hebreos capítulo 9, verso 8. Este es el pedacito de porción donde digo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entonces, los sacrificios en el antiguo pacto fueron establecidos como sombra de un proyecto que Dios tenía. No había camino al Padre. No había entrada al Santísimo, al lugar donde Dios vive, al lugar donde está a la comunión estrecha con Dios. No había. El hombre llegaba ¿a dónde? A través de la ley. Llegaba nada más a las rejas de su prisión, y a través de esas rejas contemplaba la misericordia de Dios y vivía como si fuera libre sin serlo. Porque es como alguien que sale preso bajo fianza. No es libre todavía. Está libre bajo fianza. El hombre en el Antiguo Testamento gozó de una libertad bajo la esperanza de que alguien iba a pagar el precio de su libertad. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Le siente bonito? Entonces, los sacrificios en el antiguo pacto fueron establecidos como sombra y promesa de la venida del verdadero sacrificio único por el cual realmente podría ser quitado el pecado. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. En estos sacrificios cada año se hacían sacrificios, porque los pecados del pueblo de Israel nunca pudieron ser quitados. Nunca. El hombre disfrutaba como que no tenía pecado, pero el pecado nunca fue quitado. Nada más fue cubierto el pecado. No fue quitado bajo la ley. ¿Nunca qué? El pecado nunca fue quitado bajo la ley. Era imposible. En estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y luego ahí está el misterio, mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo como un cordero para hacer ¿qué? Sacrificado o inmolado. ¿Sabe qué dijo Dios a través del Salmo 40? Ahí el Espíritu de Dios marca
que todos los sacrificios, que todos los esfuerzos que el hombre hacía no podían poder pagar el precio del rescate por el hombre, no se podía. Dios dijo que el sacrificio de animales y de machos cabríos y de toros ni eran de la misma especie y aparte no eran involuntarios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces era imposible que esos sacrificios fueran el camino para poder llegar realmente con Dios. ¿Y qué dijo Dios en ese hermoso Salmo 40 que yo tanto me gozo? Entonces dice el misterio tan hermoso del sublime sacrificio del cuerpo de Cristo, el sacrificio que sería el camino, el cuerpo, la ofrenda de su cuerpo para poder ¿qué? Llegar con Dios, para ser aceptados con Dios, para entrar con Dios. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Un cordero que iba a ser humano, uno que iba a ser de nuestra misma especie, uno que sería nuestro mismo familiar, alguien que sí le dolería nuestras vidas, alguien que sí quisiera dar una ofrenda real, alguien que realmente estuviera dispuesto a ser sometidos a los requisitos de la justicia divina, ser probado, ser hallado limpio y ser hallado limpio para hacer un sacrificio perfecto, y entonces sí, el pecado fuere quitado y la puerta quedara abierta, el camino hubiere camino para poder llegar con Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y luego dice, y también sigue diciendo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 del verso 4 al 10, donde leímos, en esa voluntad somos santificados. Aleluya. Es ofrenda. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez para siempre. Alabe al Señor. Este admirable e inefable sacrificio del cuerpo de Jesucristo es lo que permite que podamos ir a la dulce presencia y amistad con el Creador, como también nos lo sigue explicando el escritor a los Hebreos. Así que, hermanos, Hebreos 10 versos 19 al 20, así que, hermanos, eso cuando se iba a escuchar en el Antiguo Testamento, olvídenlo, es una locura. Pero ¿sabe qué dijo Dios en el Salmo 68, 18? Dijo que Dios iba a andar, iba a estar cerca con nosotros, y no nomás eso, sino que nosotros seríamos la morada de su Espíritu. Alabe el nombre de Jesús. Pero antes era necesario que se pagase ese precio. Amén, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, la puerta, la sangre, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, por la ofrenda del sacrificio perfecto, su vida pura, como ofrenda de su cuerpo en sacrificio a Dios. ¿Se acuerdan lo que llegó a ser? Ese aroma, ese perfume grato, porque el pecado es una hediondez ante las narices de Dios. El pecado es una suciedad, es algo muy desagradable. Pero, hermano, en vez de ser algo pestilente y desagradable como realmente deberíamos de serlo, a través de Cristo, hermanos, nosotros llegamos ante la dulce presencia de Dios por el aroma tan grato del sacrificio. Ese Cristo que fue sometido como una espiga para ser torturado, golpeado, desnudado, sometido al tormento, y para luego el sacrificio molido, hecho ceniza, hecho harina, y luego, hermanos, sometido al horno. Entonces salió el aroma grato, una ofrenda, un perfume grato a Dios. Y en ese perfume del sacrificio de su cuerpo es como nosotros podemos únicamente tener entrada con el Padre.
Padre por el Espíritu de Dios. Solamente a través del precio de sacrificio yo le soy agradable a Dios, y tú también. Para ser edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y sin Jesucristo, ¿qué es mi ofrenda? Nada. Y sin esa fe, ¿qué valor tiene? Nada. ¿Sabe qué dijo Job 38:19? En forma de poesía: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Se acuerda del Gólgota? ¿Se acuerda del Gólgota, allá donde fue puesto Jesús? ¿Verdad que fue el sacrificio? ¿Verdad que ese sí es el camino a la habitación de la luz? Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ¿verdad, hermano? Pero ahora sí sabe usted cuál es el camino, ¿verdad, hermanos? De la habitación de luz. ¿Cuál es ese camino a la habitación de la luz? Es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, amén, hermanos. Él es el sacrificio único, perfecto y digno para ser un aroma grato ante nuestro Dios. En la enseñanza de Cristo como el camino al Padre celestial, estamos viendo que el camino que permitía la íntima comunión o convivencia del Creador con sus criaturas era la inocencia o la no conciencia de pecado. Y desde que el hombre se perdió esa inocencia en delante, el hombre ya no pudo ir al Padre celestial. Y el testimonio de esa tragedia dolorosa está en el libro de Génesis: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y vemos que Dios establece como sombra y figura los sacrificios como camino para seguir conviviendo con Dios a través de las rejas de su prisión, hasta la llegada del cumplimiento de la venida del verdadero sacrificio o camino al Padre celestial. Dios cubrió con las pieles de los animales que fueron sacrificados para cubrir la falta de inocencia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses? Que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos sobrevestidos. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué les pareció esto? Ahora sí saben por qué Cristo es el camino. Dígame, ¿alguien aparte de Jesús puede ser el camino? ¿Lo puede ser una secta religiosa? ¿Puede haber algún hombre o un líder aquí capaz de hacerlo? No. Entonces la salvación, ¿cómo se obtiene? La bendición, ¿cómo se obtiene? La comunión, ¿cómo se obtiene? La dicha, ¿cómo se obtiene? Creyendo en Cristo, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acordémonos, hermano, cada vez que querramos convivir con Dios, usted a veces ve los harapos de su maldad, ¿verdad? Donde podemos ver que a veces ofendemos a Dios con corajes y torpezas y pensamientos. ¿Usted cree que por nuestros méritos pudiéramos ir con el Señor? Sin embargo, aunque estemos todos golpeados, todos a veces entristecidos, aún todos abatidos, casi todos derrotados, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios mismo en nosotros gime con palabras indecibles, intercede por nosotros ante Dios con palabras indecibles, y luego nos levantamos y seguimos adelante por la misericordia del Señor. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor.
La paz de Cristo con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Mucho gusto de que esté aquí mi hermana Eliselda y cada uno de ustedes, hermanos. Estuvimos por el lado, hermanos, de Seila Noro. Ya también tenemos otros hermanos que jóvenes estuvieron en la iglesia, lo mismo que Edith, Margarita y mi hermano Román. Y están pastoreando una iglesia también allá los dos muchachos. Les gusta mucho conocer del Evangelio. Ahora que fui a visitarlos, me di cuenta que tienen marcada la enseñanza acerca de Jesús y reciben con mucho gozo la palabra de Dios, hermanos. Y mira qué feliz me sentí con ellos. Cosas muy bonitas, hermanos. Y estamos aquí, hermanos, por la siguiente razón, de que uno de nuestros hermanos se llama Alfredo Tienda. Hermano, nos hizo una invitación para este jueves. Tenemos que estar ahí, primeramente Dios, ahí. Y como había tenido una revelación, hermana Teresa, de que me invitaban a muchos lugares, no me atreví a desobedecer. Humanamente ya estaba desesperado porque tengo más de 3 semanas fuera de mi hogar. Pero es mejor hacer la voluntad de Dios. Y debido a eso, que tengo que estar el jueves allá, pues me tocó la bendición de estar con ustedes aquí también. Que Dios les bendiga, amado pastor. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Y como mucho nos ha dicho el hermano, esos son temas introductorios nada más. Hay mucho de donde aprender más acerca del camino. Hay mucho de donde agarrar más información. Estamos hablando de Isaías 35, de cuando Natanael, o sea, mucha información acerca del camino, hermano, y todo es para no desviar nuestra vista a seguir a un líder o a seguir a alguien, sino mismo el Señor Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es fulano, mangano, es Él, es conocerle a Él, conocer al Señor Jesús. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a la salvación en el Señor. Así que Dios bendiga, hermano Jesús, una vez más que está con nosotros, hermano. Mañana va para la pista y el viernes vuelve a ir a Vista otra vez. Va con el hermano Noé Fuentes. Así que sigamos orando, hermano, también para que el Señor le ayude también, hermano, en su caminar, que fortalezca su vida y que el Señor le siga nutriendo de enseñanza, hermano, cada día, para que nos pueda compartir, ¿verdad? Así como Él la recibe de gracia, que nos las dé de gracia, pero también la responsabilidad de nosotros es seguir escudriñando acerca de estas cosas tan maravillosas. Se oye muy sencillo, ¿cuántas veces no hemos leído ese versículo? Pero ¿cuántas veces lo hemos desmenuzado de una manera profunda? Lo repetimos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ¿por qué dijo eso? ¿Por qué se atrevió a decir eso? Hay que conocer, hay que saber por qué Él es. ¿Por qué Él es el camino? ¿Por qué es la verdad y por qué es la vida? ¿Por qué? Y ahorita vimos por qué Él es el camino. Ahora después, hermano, nos toca a nosotros escudriñar por qué es la verdad y también por qué es la vida. Ayer, escuchando yo, hermano, un testimonio de un ex musulmán, estaba dando a conocer por qué ISIS odia a los cristianos. Hermano, el mismo Corán que ellos leen, los musulmanes, hizo que ese hombre se convirtiera en cristiano. Porque, hermano, era tanto su hambre de este hombre por conocer la verdad, que una ocasión dice que estaba orando y le decía al Dios a Alá: muéstrame qué es lo que qué es la verdad, necesito saber qué es la verdad. Hermano, dice que él abrió el Corán y da el texto y da todo. Dice, hermano, que si alguna cosa el Corán no se lo puede decir, que vaya y lea la Biblia. Tremendo, hermano. Yo me quedé ayer impactado. ¿Por qué? Porque ellos defienden mucho el Corán, pero cuando no se encuentran respuestas en el Corán, el mismo Corán dice que vayan y lean la Biblia. El mismo Corán, ahí está, hermano, ahí está. Si Dios quiere, lo voy a compartir para que usted
lo vea, hermano, que Él mismo dice: lo que a mí me hizo ser cristiano no fue el papa, no fue una virgen, no fue un hombre, no fue un pastor, fue el mismo Corán que me hizo ser cristiano. Hermano, tremendo. Ayer se me enchinaba la piel, hermano. Digo, ¿cómo puede ser posible, hermano, que estas personas vivan tan engañadas al no reconocer que Jesús es el camino al Padre? Hermano, dice, en el Corán dice, 2 veces se menciona al profeta Mahoma, al líder, al profeta que ellos siguen, pero 10 veces hace referencia a Jesús, el Corán. El Corán dice que Mahoma murió y que no vive y que no va a volver. El Corán dice que Jesús murió, vive y que va a venir. Bueno, tremendo es ese testimonio, tremendo. Dijo, no hay escapatoria. Yo entendí por la palabra porque él fue a su maestro y le preguntó de todas estas cosas, hermano, hasta el grado de que su maestro lo corrió. No, vete de aquí. Pero ese hombre estaba hambriento de conocer la verdad. ¿Sabe qué, hermano? La verdad no está en un grupo religioso, la verdad no está en fulano, la verdad está en conocer de Jesús. Hermano, del Corán se brincó a la Biblia porque el Corán se lo mandaba, es un libro sagradísimo para ellos. Del Corán, el Corán le mandó que fuera a la Biblia, fue a la Biblia, hermano, y conoció la verdad y se transformó en su vida. Hermano, está tremendo. Así que lo que usted tiene aquí, hermano, dice, hermano, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de, hermano. Tenemos que escudriñar la Escritura, hermano, ver que el Señor nos habla, hermano. Son muchas páginas que tiene este libro como para decir que Dios no nos puede hablar, hermano. Aquí está plasmado el sentimiento de Dios, está plasmado el corazón de Dios en estas palabras. Para todo hay respuesta en la Escritura, para todo. Gracias a Dios por esa Santa Escritura, hermano, que Dios nos regaló, y gracias también por los expositores, por los que exponen la palabra de Dios de una manera, hermano, como Dios se la revela, hermano. Gracias a Dios por todo eso, hermano. Gloria al Señor. No sé cómo se sienta usted, pero desde que empezó el servicio, hermano, sintió algo especial. No sé si usted lo notó o fui yo nomás. Desde que empezó el servicio, como que había algo especial, se notaba algo especial. Mi hermano, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Gracias a Dios porque aún nos sigue amando, porque aún nos ama, porque nos sigue hablando, hermano, porque nos tiene paciencia. Gloria al Señor. Así que, hermano, gloria al Señor. Póngase de pie, hermano.